Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento que vean este video. Voy a explicar en base a esta planilla nuevas funciones en las cuales vamos a ver cómo podríamos utilizarlas dependiendo las preguntas que podamos tener en la planilla, los datos que querramos sacar. Para ello vamos a empezar seleccionando la base de datos, en este caso que es la planilla donde tenemos el contenido a trabajar. Y vamos a darles una relación en base a su fila superior, ¿sí? De los nombres para que tengan relación todas sus columnas. Para eso vamos a fórmulas, nombres definidos, crear desde selección la fila superior, que va a ser el nombre de cada una de las columnas, para identificarlas a la hora de trabajar con una fórmula. Le damos a aceptar. Ya hicimos entonces la creación desde selección de la fila superior. Vamos a empezar con la primera pregunta: ¿cuántos empleados hay en cada profesión? Vamos a empezar con el primero, que sería usar contar sí. Igual, contar nos va solamente a permitir trabajar, contar sí, en base a un rango y un criterio. Yo voy a contar estas personas o los datos que tengan en el rango siempre y cuando tenga un criterio. En este caso, lo que es el rango sería de profesión. Fíjense, acá lo tengo ya seleccionado. Recuerden que no nos aparecería esto si no hubiéramos hecho el paso anterior de darle un nombre definido a cada columna. Vamos a seleccionar profesión y el criterio, primero punto y coma. Fíjense aquí, siempre vean, aquí nos dan ayuda Excel, nos dice qué es lo que tendremos que ir trabajando. El criterio, en este caso, la celda donde dice economista. Fíjense en que la palabra economista sea concordante con lo que tenemos en la columna, ¿sí? De la misma forma. La mayúscula, minúscula no importa, sí, nos importa si tiene una tilde o si es ñ o por algo por el estilo. Vamos a dar en cerrar paréntesis y nos da la cantidad de economistas. En este caso, para el siguiente sería también de la misma forma, igual, contar sí, el rango sería profesión y punto y coma, el criterio sea contador, cierro paréntesis, enter. Ahora, si yo quisiera, y me hubiera dado cuenta con anticipación, podría haber directamente hecho autorrelleno de las tres, perdón, a partir de la primera celda que ya saqué la función, podría haber hecho un autorrelleno porque me está pidiendo algo similar, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí, ya me da 26. Y si hago un clic doble clic, perdón, sobre lo que es la celda, me dice que está tomando contar sí, profesión, que es la columna que había seleccionado como rango, y me dice que pasamos a L12, que sería lo que es administrador, ¿sí? Entonces acá estaría bien también, ¿sí? Entonces hice un autorrelleno, que lo puedo hacer manualmente, borro todo y pongo igual, contar sí, abro paréntesis, busco el rango, punto y coma, y pongo el criterio, cierro paréntesis y enter. Bueno, en este caso sería contar sí. Ahora vamos a lo que sería cuántos empleados fueron contratados desde el 1 del 1 del 2010. Aquí fíjense en que me sale 1 del 1. Este es un formato distinto el que tienen acá. Fíjense en qué formato de fecha esté trabajando, también por las dudas. Yo acá la voy a cambiar, voy a poner que sea 0 y 0. Sí, pero lo voy a poner para que se den cuenta, solamente acá no importa, aquí es donde va a importar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar contar sí y vamos a elegir un rango que sea fecha de ingreso en este caso, que es donde están las fechas. Y aquí vamos a utilizar el punto y coma, pero vamos a utilizar un criterio, no desde una celda, sino a partir de comillas, para darle otro tipo de relación. En este caso, las comillas va a ser para que ingresemos eh, una pequeña referencia, ¿sí? A lo que queremos como criterio, en este caso que sea las fechas de empleados contratados desde el 1 del 1 de 2010. En la partir, entonces, mayores a esa fecha, mayor o igual a esa fecha, vamos a tener los valores. Entonces, ¿qué tendré que poner? Mayor, el igual,
Fíjense en que sea de la misma, del mismo formato, 01, 01, 2010. Cierro lo que es la comilla, perdón, y recién ahí cierro paréntesis. Eso sería el criterio. Entonces, ¿qué tengo? Fechas que sean mayor, igual a esta fecha. ¿Sí? Va a decir cuántos empleados que fueron contratados. Entonces yo tomo como referencia fecha de ingreso mayores, iguales a esa fecha. En total me dice que cuenta que hay 20. Vamos con contar sí ahora de nuevo, pero en este caso que no practican natación. ¿Cómo en este caso sería? Vamos a igual, contar sí. Vamos a ver el rango que sería en este caso de deporte. Y me dice que no practican natación. Entonces, vamos a poner punto y coma. Distinto es de esta forma, perdón. Distinto de natación. Perdón, me estoy olvidando de, antes de seguir, que tenemos que poner las comillas. En este caso, si no fuera una celda que selecciono, tengo que poner las comillas. Natación. Fíjense en que estoy ingresando con el acento, pero no está importando que tenga la mayúscula. Eso aclaro para que tengan en cuenta. Entonces, distinto de natación sería en este caso poner estos símbolos, es de distinto. Natación. Cierro el paréntesis y me tienen que dar aquí, a ver, estoy poniendo alguna cosita mal. Creo que, ¿saben qué? Acá hay un problemita en base, antes que ustedes por ahí no sé si tendrán ese mismo problema. Creería que no, pero por las dudas, acá voy a ir a número, voy a poner general. Bien, ahora sí. Voy de nuevo a seleccionar, entonces, contar sí, deporte, dentro del rango deporte, y el criterio que sea distinto de natación. ¿Sí? Me va a contar todas aquellas celdas en las cuales no aparezca la palabra natación. ¿Sí? Y me dice que ¿cuántos empleados no practican natación? 35. Aquí también podría hacer lo mismo. No podría hacer, digamos, estaba pensando en hacer otro relleno, pero no. Directamente ahora voy con lo que es ¿cuántos empleados no hacen deporte? Fíjense en que los que no hacen deporte están como celdas en blanco. ¿Qué voy a utilizar en ese caso? Voy a utilizar una nueva función que se llama contar punto blanco. ¿Qué es lo que tengo que seleccionar como rango? En este caso, deporte. Y cierro paréntesis, nada más. Y me va a decir que hay 9 espacios en blanco, que va a ser relacionados con los que no practican algún tipo de deporte. Bien, ahora me pide cuánto es el sueldo total de los hombres y mujeres. Para este caso, vamos a ver por sexo, en este caso masculino y femenino, y vamos a utilizar una nueva función llamada suma punto sí, ¿sí? Igual sumar, perdón, punto sí, donde ya voy a tener un rango, un criterio y un rango de suma, ¿sí? En este caso, el rango que nos está pidiendo es cuál es el sueldo total de los hombres y mujeres. Para ello tengo que ver el rango de sexo, primero, masculino, femenino. Y me dice qué criterio. Me dice que el criterio sea M. ¿Sí? En este caso es M, que sea masculino. ¿Y qué es lo que tengo que sumar? Tengo que sumar sueldos. ¿Sí? Selecciono sueldos.
Y esos serían los tres rangos a sumar. Dentro del rango de sexo masculino y femenino, tengo que elegir solamente los masculinos, que sería en este caso M. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? La suma de los mismos. Cierro paréntesis y me suma automáticamente. Ahora yo podría hacer lo mismo de autorrelleno. Ya tendría los datos fíjense en sumar sí, que es la función, me pide el rango, que es sexo masculino o femenino, y ahora sí ya cambio a la nueva celda, que es la celda, en este caso L18, ¿sí? Y lo que tengo que sumar es el sueldo. Automáticamente, si yo hago el autorrelleno, yo tengo los datos. Y por último voy a ir a promedio.si para sacar promedio de hijos por cada estado civil. Para eso voy a utilizar el igual, promedio.si. Tengo también un rango, un criterio y un rango promedio. Entonces, ¿qué tengo que ver? ¿Cuál es el promedio de los hijos por cada estado civil? Primero que todo tengo que ir a estado civil. Tengo que ver, en este caso, punto y coma, el criterio, que va a ser casado, a los casados, punto y coma. Y el rango de promedio sería en este caso número de hijos. En este caso, n hijos, que lo voy a promediar en base a esas columnas. Una vez que esté esto, cierro paréntesis y le doy Enter. Ahora, ese es el promedio aproximado. Yo también puedo hacer autorrelleno. Y fíjense que ya tengo los datos de en cada caso. Para hacer más redondeando, o para sacar un poco las decimales, también acuérdense que puedo ir y dejar, por ejemplo, los valores que yo necesito en este caso para que quede de forma, aquí bien, fíjense en esta opción que acuérdense que era disminuir decimales, que lo tienen dentro de números, la zona de sacar decimales, poner 0 decimales, pero en este caso también tiene la opción de acceso directo o rápido, aquí arriba, disminuir. Y fíjense en que ahí me va quedando aproximadamente el promedio de cantidad de hijos, ¿sí? ¿Cuál es el promedio de hijos aproximadamente por cada estado civil? Por casados hay 3, por solteros hay 3, por viudos 2 y divorciados 3. Si yo me fijo, al principio, acuérdense que tenía el promedio sí, el rango, que es lo que estoy tomando de estado civil, el dato es, criterio, perdón, es casado, o selecciono en la celda casado donde aparece la palabra que va a tomar, y el rango de promedio es número de hijos, ¿sí? Una vez que tengo esto, cierro el paréntesis y doy Enter. ¿Y ahora qué hice en lo demás? Hice lo mismo, solamente que fue cambiando automáticamente con lo que es hacer autorrelleno, fue cambiando y generó para L21, para L22 y para L23 en este caso. Si yo me fijo en la última para ganar tiempo, L23. ¿Sí? Bueno, estas son algunas nuevas fórmulas, perdón, algunas nuevas funciones dentro de lo que es Excel para ir trabajando, para ir viendo. También espero sus consultas o comentarios al respecto. Saludos a todos.